Bueno, fuertes críticas han encauzado los dichos del ministro de Salud Jaime Mañalich en el marco de un foro organizado por la Organización Panamericana de Salud, donde criticó a la industria farmacéutica por su responsabilidad en el aumento de precios de los medicamentos y la existencia de una medicina basada en el marketing. El secretario de Estado hizo un recorrido por diferentes fármacos que sirven para tratar, por ejemplo, la hipertensión y sus respectivos valores comerciales, graficando su aumento según el avance de la tecnología, un aumento que puede llegar hasta 50 veces el valor original, dijo. Jaime Mañalich atribuyó este aumento a la genialidad del marketing, que para el titular de salud es capaz de convencer a las personas que prescriben los medicamentos, es decir, a los médicos, que recetar el remedio más costoso es lo correcto. Además señaló que esta es una práctica que se debe regular, tomando en cuenta que incluso se ofrecen incentivos a las personas para impulsar determinado medicamento. Bueno, para conversar precisamente de este tema nos acompaña ya en el estudio Canal 24 Horas don José Manuel Cauciño. Usted es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás tú? Bien, pues bien preocupado de este tema. Lo leía, de hecho lo tengo acá en la segunda. Aparece su fotografía con la del ministro Mañalich encontrándose. ¿Qué fue lo que más les molestó como farmacéuticos de las palabras del secretario de Estado? Bueno, el ministro consideramos nosotros que tuvo una actitud temeraria en cuanto a culpar a la industria farmacéutica de que los médicos prescriben medicamentos de alto costo, asumiendo que los médicos no tienen ningún criterio social sobre la materia. O sea, la verdad de las cosas que nosotros lo que hacemos es poner a disposición del cuerpo médico nuestras innovaciones. Nosotros inventamos productos farmacéuticos y los ponemos al servicio del cuerpo médico. El cuerpo médico decide qué va a recetar a sus pacientes. Por lo tanto, eso es todo el asunto. El doctor Mañalich hoy día, no sé qué le pasó, pero estaba muy alterado. Yo lo encontré en una disposición muy fuerte en contra de la industria farmacéutica, en circunstancias que no merecemos ese trato. Y no tenemos lobby, nosotros somos dirigentes gremiales por un lado, y por otro lado las compañías farmacéuticas trabajan con profesionales representantes médicos que visitan a los médicos y les entregan información veraz y efectiva sobre la calidad de los medicamentos, sobre las ventajas que tienen los medicamentos sobre otros, y los médicos toman la decisión libremente con esa información. ¿Pero por qué hay medicamentos que, teniendo los mismos componentes, son mucho más caros que otros? ¿Cuál sería el motivo de eso? Es decir, hay medicamentos innovadores y hay medicamentos copias. Nosotros no nos oponemos a la existencia de genéricos que demuestren calidad certificada. Nosotros bregamos por una política nacional de medicamentos que tenga como objetivo ofrecerle al país medicamentos de calidad certificada. Y para eso existen las buenas prácticas de manufactura, que en Chile estamos en problemas porque todavía no está eso completamente cerrado, y la bioequivalencia, que es una cosa que está en un estado incipiente. Mientras eso no ocurra, los medicamentos no son todos iguales. Hay medicamentos de calidad certificada que son los originales, y hay otros medicamentos que han demostrado bioequivalencia, y hay una gran cantidad de medicamentos que no ha demostrado bioequivalencia. Entonces ahí hay un problema en cuanto a la selección de los productos que consume el sector público. Y ahí es donde el ministro Mañalich se equivoca, porque él, siendo un farmacoeconomista, un hombre que sabe de farmacoeconomía, no aplica las intervenciones en salud de costo efectiva, que es lo correcto, sino que siempre él tiende a simplificar todo esto en función del precio. Hoy día hizo un esquema de presentación de simplificar el tratamiento, por ejemplo, de la hipertensión en base a dos fármacos de los años 40. En circunstancia que hay fármacos de los años 80, 90 y recientemente descubiertos en los años de los 2000, que son muy superiores a los fármacos de los años 40 o 50.
y por lo tanto mejoran la calidad de vida del paciente hipertenso y mejoran la esperanza de vida al nacer de los chilenos. Y eso lo extrapolamos, y lo extrapolamos a todas las patologías existentes, tenemos los resultados que vemos, que la esperanza de vida al nacer ha mejorado ostensiblemente. El ministro Mañalich ya es quien encabeza el área de la salud del gobierno hace más de 2 años. Sí. ¿Primera vez que tienen esta polémica con él? Es decir, hemos tenido reuniones en su gabinete privadas. Las relaciones han sido disímiles porque el carácter del señor ministro es así, es cambiante. Hemos tenido encuentros muy agradables, él es muy agradable, siempre saluda muy cordialmente, pero cuando interviene de repente nos sorprende con opiniones. Esta no es primera vez que nos sorprende con opiniones de ese tipo. Él ataca a sus propios colegas, es una cosa bastante compleja lo que estamos viendo. Por ejemplo, él acusa al cuerpo médico, al cual él pertenece, de ser comprados por los laboratorios. Eso es enteramente falso. Es decir, él no tiene pruebas y llega y dice eso. Nosotros aconsejamos que él sea más prudente y que no sea tan temerario en sus opiniones sobre esta materia. Pero yo había escuchado palabras de él dando a conocer de que ciertos laboratorios le pagaban seminarios a algunos médicos o hacían... Mire, él hoy día habló del lobby, y el lobby no existe en Chile. Por ejemplo, él partió hablando del lobby parlamentario. Yo le cuento mi experiencia. Por favor. Los parlamentarios de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados y del Senado, nos invitan a nosotros a conversar cuando tienen un proyecto de ley que implica el sector farmacéutico. Nos llaman y nosotros vamos. Eso no es hacer lobby. Somos invitados a las comisiones y libremente y en forma absolutamente amplia podemos expresar nuestra posición. Entregamos un documento de posición y explicamos las razones que nos asisten para impulsar determinado proyecto o opinar favorable o desfavorablemente sobre un proyecto. Eso no es hacer lobby, eso es una cosa que el propio Parlamento invita. ¿Y por qué ocurre eso? Porque en Chile los parlamentarios no tienen los staffers que tienen los parlamentarios norteamericanos, por ejemplo, que tienen unos equipos formidables de personas que los asesoran. Por eso necesitan consultar. Yo tuve la oportunidad, señor Cousiño, de vivir en los Estados Unidos un tiempo, y uno cuando se enfermaba iba a las drugstore, la farmacia, y decía, tengo tal enfermedad. Y en la misma farmacia fabricaban el medicamento. ¿Eso se podría dar en Chile? Se puede dar. Mira, hay muchas cosas que ocurren. Estados Unidos es un país rico, sin embargo tiene un uso racional de los medicamentos. Chile es un país, digamos, comparado con Estados Unidos, de menores ingresos, sin embargo aquí se dilapidan los medicamentos, y eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en Chile? En Chile no hay bioequivalencia. En Estados Unidos el médico prescribe un medicamento y el farmacéutico dispensa cualquier medicamento equivalente terapéutico a aquel que ha prescrito el médico. Y juega con los precios, que son competitivos, y favorece al paciente según su entender sobre la materia. En Chile no tenemos eso. En Estados Unidos el respeto a la receta médica es una cosa sagrada, porque el concepto de seguridad en materia de fármacos en Estados Unidos es una cosa extraordinaria. Lo que usted me explica es cierto. En Estados Unidos se respeta la prescripción facultativa, se tiene un respeto irrestricto por el medicamento. En Chile tenemos un país, una ciudad, ¿una tierra de nadie? Un país que tiene una conducta farmacofílica. Usted va a la farmacia y pide un medicamento que dice venta bajo receta médica, y esa condición no se cumple y se le entrega a la persona un medicamento con receta médica sin entregar el documento. A ver, una de las gracias de esta entrevista, señor Cousiño, es que estamos conectados también con los televidentes a esta hora, y ellos hacen sus preguntas, también aportan con consultas, y Marcelo Valenzuela, una persona que siempre ve nuestra entrevista, por eso también lo ponemos harto en pantalla, ha hecho la siguiente consulta: ¿serían más baratos los medicamentos si los vendieran sin receta? Si los que se venden sin receta se vendieran en las góndolas o supermercados. Una polémica que ya lleva un par de años, diría yo, en torno a esto. ¿Serían más baratos que los que...? Podrían ser más baratos según el volumen, porque en Chile hay una cantidad de medicamentos de venta bajo receta médica
y una cantidad de medicamentos de venta directa, que se llama. La cantidad de medicamentos de venta directa es muy baja, muy escasa. Si esa lista se ampliara un poco más y al mismo tiempo se respetara la receta médica, tendríamos un equilibrio bastante claro. Y en ese entendido podría considerarse que el volumen de productos de venta directa podrían bajar su precio. Pero en tanto esto sea tan restringido, no sé, yo creo que el precio se mantendría. ¿Qué tanto aportan las farmacias en aumentar el precio de los medicamentos que ustedes les venden? Y me estoy refiriendo acá al caso de la colusión. No, yo creo que las farmacias tienen un margen de comercialización que es libre. En este momento en Chile funciona muy bien el mercado de libre precio, con libertad de precio. Las compañías farmacéuticas fijan el precio del medicamento y se lo venden a todos los clientes en las mismas condiciones. Eso es lo que dispone la Fiscalía Nacional Económica. Y ellos ponen sus márgenes de comercialización y venden a público con precios que ellos fijan, digamos. ¿Y cuánto aumentan de lo que les venden ustedes? Depende de la farmacia. Ellos tienen sus propias estrategias comerciales. ¿Y usted encuentra que es justo lo que se le suben? Sí, lo encuentro justo y lo encuentro adecuado para Chile, porque el precio promedio por unidad vendida en Chile es uno de los más bajos de América Latina. Y por lo tanto, nosotros tenemos muy buenos precios, pese a que tenemos libertad de precios en el mercado farmacéutico chileno contra otros países que tienen precios fijos. Países que tienen precios fijos de medicamentos tienen precios promedio por unidad vendida más altos que los chilenos. Pero según las declaraciones que leo de Jaime Mañalich, por ejemplo, medicamentos de la hipertensión serían 50 veces más caros. Es que eso no es un estudio serio, perdóneme. Lo que el ministro Mañalich hizo para esta presentación es hacer una cosa regresiva. Él quiere volver a hacer una terapia medicamentosa de la hipertensión de los años 40. Y resulta que yo le pregunto al doctor Mañas, no le pude preguntar porque él habló todas esas cosas y salió de la sala, no permitió preguntas. Hubiese sido interesante dialogar con él, y esa es una cosa que uno echa de menos, que no puede conversar con el ministro porque él hace un discurso, lanza una serie de cosas y se retira de la sala. Él es la autoridad y puede hacer eso y puede darse el gusto de hacer eso. Pero él se pierde la oportunidad de conversar con la industria farmacéutica. Yo le digo francamente que eso que él dijo hoy día no lo soporta, no pasa el escrutinio de una sociedad de hipertensión, por ejemplo. Y estoy seguro de un panel de expertos en hipertensión, de colegas de él, no lo pasaría. Señor Cauciño, y si los márgenes de comercialización son libres, ¿por qué los precios de los medicamentos son casi idénticos en todas las farmacias? Yo creo que ellos tienen una alta competencia. Yo sé que las farmacias, por ejemplo, si ven que en una farmacia X un medicamento está a 1.220 pesos y ellos tienen el mismo medicamento a 1.580 pesos, y como saben que la gente cotiza precio, ellos van a tratar de bajar el precio a asemejarse al precio que está la otra farmacia. Y eso es competencia y eso es bueno. Yo no lo veo malo eso. Por lo tanto, no veo que ahí haya colusión, ahí hay competencia. Perfecto. Así opera el mercado farmacéutico. ¿Cuáles son los pasos ya para terminar? Como industria farmacéutica, van a realizar con el ministro de Salud luego de estas declaraciones que los tiene bastante molestos. Usted ocupó las palabras de inaceptable, triste, penoso, fuera de foco, para referirse a... Bueno, nosotros estábamos bastante alterados con lo que hizo el ministro, porque lo que más molestó fue que el ministro se retiró, dijo todas estas cosas y no permitió ni siquiera una pregunta, un alcance a sus palabras. ¿Van a solicitar en reunión? Sí, vamos a solicitar una entrevista. Vamos también a mandar una carta a la OPS, porque no es posible que organice la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, un foro tan desbalanceado como el que presenciamos hoy día. Ellos invitaron al ministro de Salud, que atacó a la industria farmacéutica. Tenían a un invitado internacional que habló del lobby farmacéutico como una cosa mala, digamos. Y en Chile no hay lobby. Nosotros no hacemos lobby. ¿Usted descarta que haya lobby? Yo descarto que haya lobby. Y las farmacias tampoco hacen lobby.
Y nosotros, la industria, no hacemos lobby. Perfecto. Bueno, no tenemos lobistas. Somos dirigentes gremiales que nos valemos por nuestros propios medios para hablar con los parlamentarios y con las autoridades de gobierno. Le advierto, es muy difícil conseguir una audiencia con el doctor Mañalich. El doctor Mañalich nos ha recibido 4 o 5 veces y es muy difícil conseguir una audiencia con él. Es un hombre muy ocupado, estoy cierto en eso. Pero a veces que uno espera 4 meses para que nos reciba, no nos parece una cosa correcta. Él tiene que equilibrar también sus tiempos y poder recibir a la industria farmacéutica y no tener estos encuentros que son ciertamente no deseados por nosotros. Muchas gracias, señor Cousiño, por acompañarnos acá en Canal 24. Gracias tú, muy amable. Hasta luego. Buenas noches. El secretario de Estado hizo un recorrido por diferentes fármacos que sirven para tratar, por ejemplo, la hipertensión y sus respectivos valores comerciales, graficando su aumento según el avance de la tecnología, un aumento que puede llegar hasta 50 veces el valor original, dijo. Jaime Mañalich atribuyó este aumento a la genialidad de... Bueno, fuertes críticas han causado los dichos del ministro de Salud, Jaime Mañalich, en el marco de un foro organizado por la Organización Panamericana de Salud, donde criticó a la industria farmacéutica por su responsabilidad en el aumento de precios de los medicamentos y la existencia de una medicina basada en el marketing de determinado medicamento. Bueno, para conversar precisamente de este tema nos acompaña ya en el estudio Canal 24 Horas don José Manuel Cousiño. Usted es vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Innovación Farmacéutica de Chile. ¿Cómo le va? El marketing que para el titular de salud es capaz de convencer a las personas que prescriben los medicamentos, es decir, a los médicos, que recetar el remedio más costoso es lo correcto. Además señaló que esta es una práctica que se debe regular, tomando en cuenta que incluso se ofrecen incentivos a las personas para impulsar. Muy buenas noches, ¿cómo estás tú? Bien, pues bien preocupado de este tema, lo leía, de hecho lo tengo acá en la segunda, aparece su fotografía con la del ministro Mañalich encontrándose. ¿Qué fue lo que más les molestó como farmacéuticos de las palabras del secretario de Estado? Bueno, el ministro